Bienvenidos los hermanos que ya se han conectado. Pueden saludar y así les mencionaremos. Estamos estudiando el libro de Ezequiel. Vamos por la parte 16. En esta parte estaremos estudiando los capítulos 29 al 32. El lunes anterior estuvimos viendo unas profecías sobre varias naciones vecinas. Era la parte 1 de esta sección de profecías sobre naciones vecinas de Israel. Ahora, la segunda sección sobre profecías sobre las naciones vecinas es una profecía directa y exclusiva para Egipto. Desde el capítulo 29 hasta el capítulo 32, los 4 capítulos hablan sobre profecías para la nación de Egipto. Somos Centro Bíblico del Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de agosto del 2022. Bienvenido cada uno de mis hermanos que ya se están conectando. Mi hermana Evelyn Velázquez, un saludo, hermana Evelyn. Bendiciones para usted también. Mi hermana Jessie Jiménez. Qué bueno, hermana. O hermano Giovanni, pastor, desde el Facebook de la hermana Jessie Jiménez. Muy bien, Giovanni. Qué bueno tenerte aquí. Eres el yerno de la hermana Santos. Un gusto, Giovanni. Gloria al Señor. Bien, estamos entonces en la parte 16 del libro de Ezequiel. Ahí pueden ver ustedes ese mapa. Ese mapa está representando la parte cafecita oscura. Todo lo que fue el imperio egipcio, un imperio poderosísimo, especialmente en el tiempo de Jacob y José. Recuerdan ustedes que hubo 7 años de abundancia. Posterior a esos 7 años de abundancia, hubieron 7 años de escasez de alimentos. Aquel sueño que José interpretó al faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas blancas. Desde ahí agarró más poder Egipto. Luego de que esa generación de José muriera, el pueblo y los siguientes faraones olvidaron todo lo que José había hecho por Egipto y convirtieron a el pueblo de Israel en esclavos. Desde ahí inicia prácticamente el asedio, el hecho de que Egipto tomara a Israel como un pueblo enemigo, como sirvientes, como esclavos. Esa es una de las razones más fuertes del por qué en el libro de Ezequiel aparecen estas 7 profecías, porque en estos 4 capítulos hay 7 profecías en contra de Egipto. Bienvenida también, hermana Mari, a este estudio. Comenzamos entonces con las 7 profecías. Vuelvo a repetir, los 4 capítulos que vamos a estudiar hoy, 29, 30, 31 y 32, es una profecía contra Egipto. 4 capítulos que encierran 7 profecías. En primer lugar, debemos de recordar que Egipto fue el enemigo eterno desde que nace el pueblo de Dios, allá con Jacob. Cuando nace el pueblo de Dios, se convierte prácticamente Egipto en un enemigo de los hebreos de Israel. Y ahí es lo que yo les mencionaba, que José llegó a ser el gobernador de Egipto
y ahí pues eran amigos, ¿verdad? El faraón manda a llamar a Jacob y a toda la familia, a los hermanos de José, y se establecen en en el sur de Egipto, de las urbes de Egipto. Pero ya pasada la generación de José, años después, Israel es convertido en esclavo. Y ahí podemos ver que más de 400 años Israel pasó en Egipto. Los últimos años fueron convertidos en esclavos. Luego aparece Moisés, que Moisés es tomado como hijo de la hija de Faraón, es criado en el palacio y luego Moisés se convierte en el libertador de Israel. Ahí ya era prácticamente enemigo, Egipto de Israel. Israel hizo varias alianzas con Egipto en el transcurso de los tiempos. Estamos hablando especialmente ya cuando Babilonia está asediando a Jerusalén. Jerusalén hace alianza con Egipto, pero más adelante en uno de estos capítulos, en uno de estos versículos, dice que Egipto era como un báculo de caña, es decir, una vara de apoyo, pero que se quebraba como dándole la espalda a los que le pedían ayuda. Hoy en día, aunque hay un acuerdo de paz entre ambas naciones, Egipto e Israel tienen un acuerdo de no agresión, ¿verdad? Pero Egipto sigue siendo un enemigo para Israel, aunque ahorita Egipto no tiene nada, no hace nada en contra de Israel, pero siguen siendo enemigos. En mayo de 1948, Israel se formó como una nación después de la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, 6 naciones vecinas, incluyendo Egipto, hicieron guerra contra el Estado de Israel. Claro, Jehová Dios estaba con Israel. Israel, un día de ser formada, ya tenía su ejército y con la ayuda de Dios, porque no pudo ser de otra manera, venció a estas 6 naciones. Entre esas estaba Egipto y Siria y las otras naciones vecinas. Como decíamos, los capítulos 29 al 32 se profetiza juicio contra Egipto, porque eternamente Egipto ha sido enemigo de Israel. Son 7 profecías concretas contra Egipto en estos 4 capítulos. Se juzgaba a Egipto por ser un poder mundial que adoraba a dioses, a muchos dioses, y con arrogancia se jactaba de su poder. Inclusive el Nilo era como un dios para ellos. La mayoría de animales, recuerdan ustedes que la mayoría de las plagas que Dios mandó a través de Moisés para Egipto eran de ciertos animales, porque ellos creían que esos animales eran dioses y venía Dios y les mandaba plagas de esos animales y luego destruía esas plagas, como diciéndole y enseñándole a Egipto que no hay otro Dios como nuestro Dios. La esclavitud y el maltrato de Egipto a Israel fueron una de las causas más fuertes que provocan juicio contra ella. Es decir, la arrogancia de Egipto y el hecho de que Egipto siempre fue un verdugo para Israel son las causas de estas profecías contra Egipto. Ahí tenemos algunas de estas profecías cumplidas y su referencia bíblica. El capítulo 29, versículo 1 al 16, se cumple el 7 de enero del 587 antes de que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario. El 26 de abril del 571 se cumple la profecía que está en el capítulo 29, versículo 17, hasta el capítulo 30, versículo 19. Del 30:20 al 30:28 se cumple la profecía el 29 de abril del 587 a.C.
La profecía que está del capítulo 31, versículo 1 al versículo 18, se cumplió en junio del 587 a.C. Y la profecía que está del versículo 32, del versículo 1 del capítulo 32 hasta el versículo 16, se cumplió el 3 de marzo del 585 a.C. Y la última profecía en estos 4 capítulos, que está en el 32:17 hasta el 32:32, se cumplió el 17 de marzo del 585 antes de Cristo. Ya todas estas profecías se cumplieron, prácticamente se cumplieron cuando ya Nabucodonosor invade Egipto. Invade también Jerusalén y se va en contra de Egipto. En otras palabras, Egipto sufre todo lo que una nación sufre al ser invadida por una más poderosa. Y así sufrió Egipto, porque Dios le quitó el poder a Egipto por ser arrogante, por creérsela, pues. Dios lo castigó y por haber sido un verdugo del pueblo de Israel. Previo a estas profecías, hubo otra profecía en el capítulo 26. Esa se cumplió también el 12 de febrero del 586 antes de Cristo. Jeremías profetizó también en contra de Egipto. Profecías muy parecidas a las que Ezequiel menciona en estos capítulos. Como potencia mundial que era, Egipto dominó a Israel en forma abusiva y mala, razón por la cual fue juzgado. Veamos la profecía número 1, lo que se le dijo a Egipto antes de que sucediera, pero Egipto no hizo caso. Dice que esta profecía era contra Faraón, el gran dragón. Podemos leerla nosotros en el 29, versículo 1 en adelante. Dice que en el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Así era considerado el Faraón, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Mire qué arrogancia decir que él había creado el Nilo. Y sigue hablando aquí y dice: yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿Qué significa eso? Los peces que se adhieren a las escamas o a las espaldas o al cuerpo del faraón son las pequeñas naciones que prácticamente se enfrentaban a los invasores antes de llegar a las grandes ciudades donde estaban los líderes. Entonces, la profecía es contra Faraón y contra las ciudades de Egipto que defendían a Egipto. Báculo de caña, ya habíamos dicho, significa que Egipto le fallaba a los que pedían ayuda. Un báculo es una vara que ocupan los pastores para jalar o sostener a las ovejas. Así es llamado Egipto, pero es llamado báculo de caña, que se quiebra fácilmente. En otras palabras, él extendía la ayuda, pero les fallaba a sus amigos, a los que le pedían ayuda. Por 40 años Egipto sufriría el castigo. Veamos lo que dice el 29, 13 y 14. 29, 13 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán un reino despreciable. Egipto jamás recuperaría su grandeza, su gloria. Solo quedarían vestigios, como el día de hoy. Lo grande de Egipto solamente es el Nilo y las pirámides. Pero Egipto no se menciona en nada, solo en el fútbol hay un hombre ahí que se menciona, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Entonces Egipto regresaría, 40 años quedaría esparcido, es decir,
ya no volvería a levantarse, porque Babilonia dominó aproximadamente 40 años. En todo ese tiempo Egipto no pudo levantarse como un gran imperio. Luego regresan a su tierra, pero ya no volvieron a ser nunca una nación poderosa. Al regresar a su tierra, dice, nunca más sería grande y poderosa. Leámoslo en el versículo 15. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo lo disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Egipto nunca más volvió a tener la gloria que tuvo, como la tuvo antes de Babilonia. Veamos la profecía número 2. Dice que Egipto sería saqueada por Nabucodonosor. Lo que Nabucodonosor estaba haciendo era cumplir la orden del Señor. Vea lo que dice el versículo 20. Esta profecía empieza en el versículo 17 del capítulo 29. Dice que en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, recibió Ezequiel esta profecía. Y vea lo que dice el versículo 20. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto. ¿A quién se la ha dado? A Nabucodonosor. Porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Cuando se refiere a que trabajaron para mí, es que Nabucodonosor se convirtió prácticamente en un instrumento de Dios para juzgar no solamente a Egipto, sino que también a Israel por su desobediencia, a Judá específicamente, al reino del sur, de los dos reinos que se había dividido Israel. Israel se fortalecería momentáneamente por la derrota de Egipto, es decir, Israel se creería que ya estaba tranquilo y todo, y porque Nabucodonosor pondría un rey y pasarían unos sus 11 años tranquilos, pero a los 11 años Sedequías, el último rey de Judá, se rebelaría contra Nabucodonosor y una vez más Israel sería invadida en forma definitiva hasta destruir la ciudad y destruir el templo y saquear el templo por la desobediencia, por no atender a las profecías de los profetas del Señor. Veamos la profecía número 3, la destrucción de Egipto y su debilitamiento profetizado con detalles. En el capítulo 30, desde el versículo 1 hasta el versículo 19 está esta profecía. Y esta profecía habla de la destrucción de Egipto y que ya no serían fuertes. Y usted puede leerlo con detalles en esos versículos. Las naciones vecinas temblarían al ver caer al poderoso Egipto. Era como un ejemplo para las naciones enemigas de Israel, enemigas del pueblo de Dios mismo, de que nadie es más poderoso que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, aleluya. Profecía número 4. La profecía número 4 está desde el versículo 20 del capítulo 30 hasta el último versículo 26. Egipto sería grandemente debilitado. Este es como un refuerzo de la profecía número 3. El pueblo de Egipto sería esparcido por toda la tierra. Leamos estos versículos, el versículo 22 y 23. Mire lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Es decir, ya no serían una nación. Por 40 años pasarían así esparcidos. Así iban a pasar por 40 años, esparcidos por toda la tierra. Al cabo de los 40 años, estamos hablando del debilitamiento de Babilonia, de la desaparición del imperio babilonio a través de los medos y los persas, que Egipto regresa a las tierras y vuelve a ser nación, pero no la nación poderosa que lo fue antes. Iba a ser una nación más. Que los medios y los persas
Una vez más los conquistarían sin esparcirlos, pero llegarían ahí. Una profecía doble que aparece también aquí en el libro de Ezequiel. Luego vendrían los griegos y también los conquistarían sin esparcirlos, pero iban, o sea, una nación débil. Desde estas profecías, Egipto jamás volvió a ser un imperio poderoso. Profecía número 5. Egipto sería humillada entre las naciones por su arrogancia. A Dios no le gustan los arrogantes, los altivos. Esta es una lección para cada uno de nosotros. A Dios no le gusta la altivez. Y lo dice en el libro de los Salmos, que al altivo lo mira de lejos. Y así era Egipto, altivo, arrogante por su poderío, pero llegaría a ser una simple nación, una humilde nación. Esta profecía la encontramos en el capítulo 31. Todo el capítulo 31 habla de esta humillación de Egipto. La derrota de Egipto serviría de ejemplo a las naciones enemigas de Israel y del Dios eterno, porque todas las naciones alrededor de Israel siempre han sido enemigas de Dios, enemigas del pueblo de Dios de Israel. Cualquier reino, por pequeño que fuera, se burlaría de Egipto y no le tendría miedo. Ya no habría miedo para Egipto como le temían en aquellos años antes de la venida de Babilonia, porque muchos años pasó Egipto siendo una nación poderosísima, hasta que vino Babilonia, se cumplió la profecía de Ezequiel y pasó a ser una simple nación, una simple ciudad. Ya no era aquella que se comparaba al Líbano, que se comparaba a un árbol frondoso donde todas las naciones pequeñas venían y se arropaban a su sombra y a sus frutos. Ya no sería eso. Eso dice la profecía número 5 en el capítulo 31. En el capítulo 32 tenemos dos profecías más, versículo 1 al 17, al 16. Hay una profecía más que dice, en donde prácticamente Dios se está burlando del faraón porque se creía tan fuerte como un león o como un monstruo marino. Y ahí podemos leerlo en los primeros versículos. Dice, capítulo 32, aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Toda esta profecía era contra Egipto, por creérsela. Dios le responde a Faraón por su altivez. Faraón tenía que dar cuentas a Dios por esa altivez, igual que cada uno de nosotros. Por eso debemos de ser humildes, no creérnosla, porque muchos nos creemos, no solamente por títulos, sino que a veces nos creemos ser grandes creyentes, andamos criticando y acabándonos a los demás. Humildad es lo que pide el Señor, no creernos más que los demás. Veamos la profecía número 7. Una profecía ya no es contra Faraón, sino que es contra la tierra de Egipto y contra sus habitantes, sus pobladores.
Esta se encuentra desde el versículo 17 hasta el final del capítulo 32. Profecía sobre la nación en sí. Por la altivez y el oprobio eterno de Egipto e Israel, la tierra y los habitantes de Egipto serían juzgados aún al final de los tiempos. Es decir, esta profecía no solamente se cumplió en el tiempo de Babilonia, sino que se va a volver a cumplir al final de los tiempos, porque Egipto, una vez más, será un báculo de caña, no va a defender a Israel, se va a poner al lado de sus opresores. Y Dios una vez más cumplirá esta profecía, la desmenuzará. Dice que sus carnes se las dará a las aves de los cielos y las fieras de la tierra se saciarán con sus carnes, con su sangre. Y esto es por no obedecer, por no agarrar las profecías que Dios mandaba a través de sus profetas. Se describe a Egipto como que se junta en el infierno con otras naciones que habían sido castigadas por su crueldad e injusticia. Ahí puede usted verlos en los versículos 28 en adelante. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden a sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos, está hablando de Sidón, de Tiro, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos, muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A esto verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos, con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Faraón se va a quedar tranquilo porque va a ver a todos los reyes de Edom, de Tiro, de Sidón, de todos los enemigos que ya fueron destruidos. Profecías que están en los versículos anteriores que hablamos el lunes anterior. Estos ya han sido destruidos y yacen en el infierno, y ahí se encuentra el faraón con esos reyes vencidos también. Ya lo leímos y ahí por eso dice que en el versículo 31 Faraón sería consolado al ver que no estaba solo allí. Qué consuelo, ¿verdad? Al igual que a Egipto, Dios nos da oportunidades de arrepentirnos. Egipto tuvo oportunidad para arrepentirse, pero no la aprovechó. No desaprovechemos nosotros las oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos. Dios había hecho advertencia a Egipto durante siglos a través de sus profetas, Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel. Pero aún así, Egipto no hizo caso a esas profecías. Por eso las profecías de juicio contra Egipto se cumplieron. No hagamos de oídos sordos a las advertencias que Dios nos hace. Y esto no es solamente aplicado a las injusticias, sino que al pecado que nos asedia, al pecado que tanto abrazamos y que no hacemos caso de alejarnos del pecado. Dios va a mandar juicio, pero antes de eso nos va a advertir, nos va a llamar al arrepentimiento. Aprovechemos para arrepentirnos. Seamos obedientes a los llamados que Dios nos hace y escaparemos de los juicios de Dios. Dios nos hace llamado de atención. A Egipto le hizo muchos llamados de atención. También a Israel, a Judá, al reino del sur. Pero hicieron caso omiso. Tanto Judá como Egipto en estas profecías no hicieron caso. Y los juicios profetizados por Isaías, Jeremías y en esta ocasión por Ezequiel se cumplieron. Se cumplieron contra Egipto. Los juicios de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir si nosotros no nos arrepentimos.